Francisco Rafael Arellano Félix, conocido también como el Rayo de Sinaloa, fue un narcotraficante mexicano y ex jefe del Cártel de Tijuana. Su existencia salió a relucir en medio de la ola de violencia que azotaba la ciudad de Tijuana. Francisco Rafael fue el mayor de 7 hermanos y a través de su hermano Benjamín se unió a la banda de Tijuana en 1989. El Rayo de Sinaloa tomó el control de la organización luego de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los capos de la droga más importantes de México en la década de los 80. El Cártel de los Arellano Félix fue fundado por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. Sin embargo, en la organización también participaban todos los miembros de la familia. El día en que mataron a Francisco Rafael Arellano Félix, no había seguridad ni custodia en el lugar, y el capo estaba en medio de un festejo con amigos y familiares. Un video que fue grabado con un celular por uno de los invitados a la fiesta muestra el momento exacto del ataque. Su muerte fue una de las más impactantes dentro de las historias de narcos, ya que miles de espectadores presenciaron su caída en medio de un ajuste de cuentas. La vida y la muerte de Francisco Rafael Arellano Félix estuvieron marcadas por escenarios extravagantes e insólitos. Los invito a que hagamos un recorrido por lo que fue la historia bifurcada de uno de los más importantes capos del narcotráfico mexicano. Francisco Rafael Arellano Félix nació el 24 de octubre del año 1949 y tanto él como su familia fueron originarios de la ciudad de Culiacán, en México. El Cártel de los Arellano Félix tuvo sus orígenes a finales de los años 80, donde practicaron todo tipo de actividades vinculadas al narcotráfico. A esta organización criminal también se le conoció como el Cártel de Tijuana, que fue una ciudad clave para el traslado de la droga hacia los Estados Unidos. En los años 90, cuando la familia buscó dominar buena parte del narcotráfico en México, se desató una lucha territorial con otro de los clanes más peligrosos del país, el Cártel de Sinaloa. Enedina Arellano Félix, quien había estudiado contabilidad, se encargó de blanquear las ganancias del negocio familiar mediante múltiples farmacias y negocios de bienes raíces, por lo que, sin problema, la mujer figuraba entre la élite social. Años después, el clan se adueñó de las calles de Guadalajara, Mazatlán, y establecieron su base de operaciones en Tijuana, desde donde mandaban cargamentos de droga a California. Los ojos fueron puestos en los Arellano Félix cuando el semanario Z empezó a hablar sobre el verdadero origen de sus riquezas, y en el año 1997 atentaron en contra del escolta del director de la publicación, Jesús Blancornelas. A la par, organizaban fiestas con los hijos de las familias más adineradas de la ciudad, quienes se convirtieron en sus distribuidores de drogas en discotecas y fiestas exclusivas. En cuestión de años, la bonanza de los Arellano Félix fue desplazada por asesinatos y detenciones, uno a uno, de sus hermanos, quienes en algún momento fueron líderes de uno de los cárteles más atemorizantes del país. El cártel de la familia Arellano Félix quizás se haya convertido en la organización de drogas más importante del mundo en ese entonces, ya que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde el año 1990, estos hermanos llenaron de cocaína las calles de su país. La obsesión de las autoridades norteamericanas fue tan grande que conformaron una unidad especial de investigación, la que durante 15 años investigó los movimientos de los narcotraficantes. Y como era de esperarse, estas tensiones
desencadenaron ataques violentos y asesinatos en ambos frentes, a tal punto que el gobierno de los Estados Unidos calificaba a los hermanos Arellano Félix como criminales apuestos, multimillonarios y despiadados. En California decían que Ramón, Francisco Rafael, Benjamín y Francisco Javier se vestían y hablaban muy bien, andaban con smoking y solo por su presentación se les abrían muchas puertas. Francisco Rafael solía publicar notas en el periódico El Noroeste de Culiacán en las que se decía creyente en Dios sin ser un tragasantos, y también escribía que el puerto de Mazatlán sería otro si tuviera 10 empresarios tan emprendedores como él. El capo era propietario de Frankie O, una de las discotecas más grandes y costosas del mundo. Movían toneladas de cocaína de Sudamérica y no solo tenían protección de escoltas, sino que contrataban a policías y pandilleros de San Diego para poder enfrentar a Joaquín El Chapo Guzmán. El cártel de los hermanos Arellano Félix monopolizó las rutas de narcotráfico de drogas durante más de 20 años a través de Tijuana. A raíz del poder otorgado por ser parte de uno de los cárteles más temidos de México, Francisco Rafael Arellano Félix estaba acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Era habitual que cualquier capricho amoroso por parte del Rayo de Sinaloa fuera cumplido al instante, y a principios de la década del 90 se dio un claro ejemplo de este caso. Ese año se celebraba la fiesta de Carnaval Internacional de Mazatlán. Su reina fue Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga, una chica de tan solo 18 años que se encontraba en la flor de su juventud. Sin embargo, faltando pocos minutos para que comenzara la fiesta, a la reina no se la encontraba por ningún lado. Los padres de la joven no tenían respuesta, o si la tenían, no se atrevían a hablar. Todo el mundo pensó que había sido un secuestro, que un enemigo del carnaval había ido más allá de lo tolerable, y todos comenzaron a pronunciarse a favor de su pronta liberación. El alcalde pedía que fuera liberada de inmediato, y el obispo declaró que le fuera devuelta a sus padres y al carnaval. Incluso los jefes de policía trabajaron horas extra para tratar de localizar a la muchacha, pero nadie sabía nada. Parecía que se la había tragado la tierra. Todo esto cambió a los pocos días, cuando a la familia les llegó una foto donde ella aparecía sonriente junto a Francisco Rafael Arellano Félix. El capo, quien en ese entonces tenía 23 años, ya aparecía como un prominente empresario. Él había sido quien se había llevado a la joven al estado de Jalisco para casarse con ella a la fuerza. Ante su desaparición, los padres de Rocío declararon ante las autoridades que la joven no conocía a Francisco Rafael Arellano Félix, y relataron además que la única ocasión en la que lo vieron fue durante una visita que Francisco Rafael realizó a su casa en compañía del boxeador Julio César Chávez. Por este motivo, Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga publicó un comunicado en el periódico Noroeste un mes después de su secuestro, debido al escándalo mediático que generó tal situación. En ese comunicado expresaba que en ese momento se encontraba en la ciudad de Mazatlán. Además, agregó que no iba a juzgar ni a señalar al hombre que sería el padre de sus futuros hijos. Luego, confirmó que no había recibido malos tratos por parte de Francisco Rafael y que también aceptaba con resignación el camino que le había deparado. La reina del carnaval se vio obligada a renunciar a su trono y luego de 3 años viviendo en Mazatlán con el capo del narcotráfico,
decidieron dejar la ciudad sinaloense. Francisco Rafael fue detenido en 1993 por el asesinato del cardenal católico Juan Jesús Posadas Ocampo y condenado a 10 años de prisión por posesión de armamento. Recluido en el Centro Federal número 1 de Lectura Social, prisión de máxima seguridad. Desde ese momento, Rocío del Carmen Lizárraga se mantuvo en el anonimato y no se supo nada sobre ella. Esta situación generó en su momento un sinfín de rumores en torno a la ex reina del carnaval, ya que algunos aseguraban que había sido desaparecida por sicarios del cártel de Sinaloa tras el arresto de Francisco Rafael Arellano Félix. Pero esta teoría quedaría desmentida con el regreso a la libertad del narcotraficante. En el año 2006, Francisco Rafael Arellano Félix fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en California, donde fue condenado por intentar vender 3 kilos de cocaína a un agente encubierto de la DEA. Y en el año 2008, las autoridades de Estados Unidos le dieron la libertad por buena conducta y fue repatriado a México por la frontera El Paso-Ciudad Juárez. Según su abogado, Brian White, Francisco Rafael recibió el beneficio de reducción de condena y por eso obtuvo la libertad condicional. Según cuentan sus escoltas, cuando llegaron al puente internacional que une El Paso en Texas y Ciudad Juárez en México, Arellano Félix, en ese momento de 59 años, se perdió entre la multitud sin que fuera detenido porque en México no había orden de aprehensión en su contra. En ese momento se creyó que Arellano Félix se trasladó al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez para tomar un avión y dirigirse a la ciudad de Tijuana, donde vivía su familia, su esposa Rocío y sus hijos. Las fiestas organizadas por los hermanos Arellano Félix eran conocidas por sus exóticas locaciones, distintos excesos y sus invitados de lujo, entre los que se destacaban empresarios, deportistas, artistas internacionales y políticos. Pero el 18 de octubre de 2013, Francisco Rafael Arellano Félix se encontraba en una fiesta familiar en el exclusivo salón Ocean House del extinto Hotel Marbella, ubicado en Los Cabos, en Baja California. Por motivos que aún se desconocen, no había seguridad ni custodia en ese lugar. El hotel fue cerrado especialmente para la fiesta del capo y presuntamente el alquiler del mismo tenía un valor de casi $200,000. Los detalles del atentado y la muerte del narcotraficante quedaron plasmados en un video que realizó un invitado de la fiesta a través de su celular. Según se puede ver en ese video, en el lugar había aproximadamente 100 invitados. Allí estaba el ex vocalista de la banda El Recodo, Luis Antonio López, alias El Mimoso, que cantaba la canción El Señor de las Canas de Vicente Fernández, acompañado del mariachi de Los Cabos. Momentos después, cruzó frente a la cámara un payaso de peluca rosa y traje azul, al tiempo que un sujeto calvo al fondo hizo una señal con la mano. El payaso después se pierde en la escena para dirigirse a la mesa en donde se encontraba Francisco Rafael Arellano Félix. En ese momento se escuchó una discusión en voz alta, seguida del primer disparo. La música continuó y al parecer los invitados no se daban cuenta de lo que sucedía hasta que luego se escuchan muchos más disparos. El caos y el desconcierto se apoderaron del lugar y la persona que grababa sale corriendo al igual que los demás invitados. Los testimonios señalan que el payaso se enfiló hasta donde se encontraba Arellano Félix, le disparó en el pecho y luego en la cabeza. El capo de la droga
se había parado a despedir unos invitados en el momento del ataque, y para huir, el payaso disparó una vez más para evitar que lo persiguieran. Entre los invitados se encontraban artistas, deportistas, políticos y empresarios. La Procuraduría Estatal logró ubicar a un cómplice del asesino, el cual estaba infiltrado en la lista de invitados y quien estuvo pasando mensajes por celular a los criminales para esperar el momento justo en que debían entrar y asesinar al ex capo. En una de las mesas se encontraba el exfutbolista Jared Borghetti y en la parte de enfrente estaba la esposa del narcotraficante, Rocío del Carmen Lizárraga, ex reina del Carnaval de Mazatlán. Jared Borghetti fue uno de los famosos asistentes a la fiesta y quien tuvo que declarar ante la ley, y no fue el único famoso que se presentó ante las autoridades. El Procurador General de Justicia del Estado, Gamil Arreola Leal, informó que el boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, también se encontraba en la fiesta y tuvo que declarar ante las autoridades por haber presenciado el asesinato. Por su parte, el cantante sinaloense Luis Antonio López, el Mimoso, también declaró y dijo que simplemente nunca imaginó que la fiesta para la que fue a cantar iba a terminar en una masacre. El ex vocalista de la banda El Recodo aseguró a una televisora norteamericana que nunca supo que cantaba para un narcotraficante. La estrofa "Por señas lleva ojos tristes" fue lo último que cantó Luis Antonio López y ya no pudo terminarla. Presuntamente, el sicario encargado de disparar al capo fue José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, para demostrar de esta forma su lealtad hacia Israel el Mayo Zambada, uno de los mayores enemigos de los Arellano Félix. El asesinato del narcotraficante llevó a los restantes líderes de la organización a pactar una presunta tregua con el cártel de Sinaloa, la cual habría terminado en el año 2015. El cártel de Tijuana pasó por varias detenciones y muertes de sus miembros a lo largo de los años. Enedina, Carlos Alberto y Eduardo son los únicos hermanos vivos hoy en día. En el año 2002 murió Ramón Eduardo, el segundo más joven de los hermanos Arellano Félix, de quien se decía era uno de los más sanguinarios. Fue asesinado antes de dispararle a un policía que lo había detenido por pasarse una luz en rojo en Mazatlán, Sinaloa. Y en 2006, mientras paseaba en su yate, el más pequeño de los hermanos, Francisco Javier, alias El Tigrillo, fue detenido por agentes de la DEA y cumple una condena de 23 años. Eduardo Arellano Félix fue detenido en Tijuana, Baja California, en el año 2008 y extraditado a Estados Unidos en 2012, para luego ser deportado a México en 2021 y estar libre de cargos en la actualidad. En total, el cártel Arellano Félix se dio $210 millones derivados de las ganancias de la venta de drogas y a cambio logró reducciones de sentencias. Ningún otro cártel en la última década ha desembolsado tantos dólares como el clan Arellano Félix en los Estados Unidos. Por estos días, una nueva generación de narco juniors se abrió paso en el mundo del crimen organizado. El ascenso de los hijos de los capos se destaca por ser una generación de jóvenes que llegaron a altas posiciones en el AMPA por cuestiones de herencia y favoritismo más que por méritos propios. Entre los nuevos narcotraficantes se encuentran unos jóvenes operadores conocidos como los Benjamines, quienes son los hijos de los fundadores del cártel de Tijuana, Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix, ambos presos en los Estados Unidos.
La información compartida por autoridades mexicanas y estadounidenses reveló que los hijos de los Arellano Félix nacieron al otro lado de la frontera y por lo tanto es muy probable que vivan en los Estados Unidos de manera legal. A diferencia de lo sucedido con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, exhibida por el gobierno de Estados Unidos, el clan de los Arellano Félix se mantuvo mucho más en la oscuridad, lo que de alguna forma les permitió no estar en el radar de las autoridades en forma constante. Los verdaderos nombres y los rostros de los herederos del clan sigue siendo un misterio. El Cártel de Tijuana fue importante en su época de esplendor. Ahora hay herederos de los capos de ese cártel, generando gran violencia en Tijuana y otra vez se está volviendo a la gran ola de crímenes similar a la que hubo entre los años 2008 y 2009. ¿Quiénes creen ustedes que serán los próximos en correr la misma suerte? Tierras ardientes de Sinaloa, donde el polvo se mezcla con la pólvora, tuvo lugar el nacimiento de un hombre que marcaría con sangre su propio legado. Manuel Torres Félix, mejor conocido como El Ondeado, no fue simplemente otro nombre en la lista negra del narcotráfico mexicano. Fue también la furia de un padre que lo perdió todo y una pieza fundamental para el Cártel de Sinaloa. En síntesis, uno de los brazos armados más brutales de la historia de la agrupación. Cuando hablamos de narcotráfico, violencia y líderes criminales, no podemos dejar de mencionar al M1, uno de los mejores al servicio de esta organización. En este video te contaremos la historia de uno de los sicarios más temidos en la historia del crimen organizado de México, quien se encontró cara a cara con la muerte, para luego convertirse en una leyenda. Todo comenzó en la ciudad de Cozalá, en Sinaloa, lugar donde nacen muchos hombres de campo que, lamentablemente, tienen destinos marcados por el narcotráfico. Manuel Torres Félix empezó como tantos otros, pasando por debajo del radar, silencioso pero eficaz. Su trabajo en el Cártel de Sinaloa durante la década de los 90 lo llevó a ser una pieza clave en las operaciones más delicadas, siempre con un perfil bajo. Poco se sabe de sus primeros años, pero lo que sí es seguro es que en aquel entonces ya se encontraba involucrado con el tráfico de estupefacientes y otras actividades de similar complejidad. Esto era solo el comienzo para quien en el futuro sería recordado como uno de los narcotraficantes más despiadados y efectivos de Sinaloa. Manuel era como una serpiente en el monte, paciente, letal, siempre al acecho. A pesar de esto, su vida, que parecía seguir una línea de disciplina y lealtad, dio giros inesperados que lo fueron marcando, tanto en alegrías como en tragedias. Uno de los momentos que más lo sacudió fue la muerte de su hijo, Atanasio Torres Acosta, alias Tachio. Aquel día, una parte de Manuel dejó este mundo junto a su hijo, pero la otra se encendió con la furia de 1000 tormentas. Fue en el año 2008 que los hermanos Beltrán Leiva, quienes hasta ese entonces eran conocidos por ser fieles colaboradores del Cártel de Sinaloa y la Federación, fueron traicionados por Joaquín Guzmán Loera, más conocido por su apodo El Chapo. Había sido el mismísimo Chapo Guzmán quien había tomado la decisión de entregar a las autoridades locales a Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo, a cambio de la liberación de uno de sus hijos. Este fue un momento bisagra en la historia del cártel y del propio Manuel, aunque todavía no lo sabía. Aquí fue cuando ocurrió la ruptura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, provocando una irremediable guerra que se llevaría varias vidas inocentes consigo. Entre las primeras víctimas se encontraba Tachio, el hijo de Manuel, quien fue interceptado por un grupo armado de los Beltrán Leiva. Los sicarios abrieron fuego contra la camioneta en la que se trasladaba el hombre junto a su hermana menor de tan solo 4 años de edad. Afortunadamente, ella sobrevivió al feroz ataque. Esa emboscada fue la que desató la furia del Ondeado. Para Manuel fue un punto sin retorno. Lo que antes era un hombre calculador y metódico se transformó en una bestia descontrolada. Manuel se dejó llevar por la corriente del odio,
tal como si fuese un río desbordado. Ya no había ley, solo el eco de las balas y el dolor que las acompañaba. A partir de ese momento, la guerra entre los cárteles no solo sería por poder, sino también personal. Cada bala disparada, cada cuerpo caído, era un tributo sangriento a la memoria de su hijo. Y no se quedaba tranquilo solo con haberse cobrado una vida más, sino que tenía que hacerlo de las formas más violentas posibles, dejando atrás una infinidad de atrocidades contra los grupos rivales. Arturo Beltrán Leiva, antes su amigo y compañero, lo apodó entonces el Ondeado, haciendo referencia a su insaciable sed de venganza, una ola imparable que arrasaba con todo a su paso. La violencia en el mundo del narcotráfico no es solo una cuestión de armas y balas, es una danza macabra donde la estrategia, la lealtad y el terror son las reglas del juego. Y fue en este espacio donde el M1 estuvo en el centro de atención. No era solo otro sicario al servicio del cártel de Sinaloa, era el martillo que aplastaba a los rivales con precisión y brutalidad. Después de la traición de los Beltrán Leiva y la posterior guerra entre cárteles, Manuel logró ascender a una posición de poder que pocos alcanzan. Mayo Zambada, jefe y cerebro del cártel, no dudó un instante en poner en sus manos el control de las operaciones más delicadas. Para el cártel de Sinaloa, cada sicario era un peón en un tablero de ajedrez, y Manuel movía las piezas con la precisión de un estratega militar. Conocido por su capacidad de planear ataques milimétricamente calculados, contaba con un pequeño ejército a su disposición. Eran un grupo de hombres entrenados, leales hasta la muerte, que lo acompañaban en cada incursión violenta. La figura de Manuel rara vez se veía sola. Se desplazaba siempre en una caravana de entre 20 y 30 camionetas, cada una llena de sicarios armados hasta los dientes. Esta exhibición de fuerza no era solo para intimidar, sino también una demostración de su poder real dentro del cártel. Los hombres que lo acompañaban no eran simples matones, sino más bien sus manos ejecutoras. Juntos coordinaban operaciones que no solo buscaban ganar terreno, sino también imponer respeto. Sus estrategias, muchas veces inspiradas en tácticas militares, dejaban a sus enemigos en un estado de constante alerta. A lo largo del combate, Manuel fue ganándose una reputación temible, no solo por su brutalidad, sino por la efectividad de sus acciones. Cada enfrentamiento era una victoria más para el cártel, y cada victoria consolidaba más el poder del M1. Sabía cómo mover a sus hombres, cómo desplegarlos en el terreno y cómo asegurarse de que el enemigo nunca tuviera tiempo de contraatacar. Esta precisión casi quirúrgica lo hacía diferente de otros líderes criminales de la época. Donde otros actuaban por impulso, él lo hacía con la frialdad de un cirujano del terror. Pero Manuel no trabajaba solo. En el violento universo del narcotráfico, la fuerza reside en las alianzas, y él fue uno de los principales colaboradores de otros grupos armados dentro del cártel de Sinaloa. Entre sus aliados destacaba Rodrigo Arechiga Gamboa, el infame Chino Antrax, líder de los Antrax, uno de los grupos de sicarios más conocidos y temidos bajo el mando del Mayo Zambada. El respeto entre ambos era tal que los Antrax veían a Manuel como una fuente de inspiración, una especie de modelo a seguir. Ambos grupos, el de Manuel y el de los Antrax, colaboraban en operaciones conjuntas que dejaban las calles de Sinaloa teñidas con el rojo de la sangre a su paso. Las batallas que libraban juntos eran épicas, dignas de las leyendas que los corridos narran en las cantinas. No era solo la muerte lo que perseguían, sino la dominación total del territorio y el mensaje claro de que nadie podía enfrentarse a ellos sin pagar el precio más alto. Pero Manuel no solo tenía que lidiar con cárteles rivales. Sus verdaderos enemigos siempre fueron las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano, la Sedena, Secretaría de Defensa Nacional, y la SEMAR, Secretaría de Marina. Estos eran los únicos que podían plantarle cara al cártel, de igual a igual en términos de poder de fuego y estrategia militar. Las leyendas cuentan que, en más de una ocasión, Manuel se enfrentó directamente con los soldados de élite de la Marina, en cruentas batallas que más parecían escenas de guerra que simples operativos antidrogas. En uno de estos encuentros, se dice que Manuel y sus hombres lograron derribar un helicóptero de la Marina.
Para los sicarios, eso no solo fue una victoria simbólica, sino una demostración del poder de Manuel y su capacidad de combatir incluso contra las fuerzas más poderosas del gobierno mexicano. El monte, lugar que ya conocía tan a la perfección como la palma de su propia mano, era el lugar donde elegía refugiarse y recargar energías. Cada vez que se corría la noticia de que tanto el ejército como la marina se encontraban en su búsqueda para capturarlo, Manuel se desvanecía entre los árboles como un fantasma, dejando atrás solo el eco de los disparos y la promesa de volver a enfrentarlos. Pero Manuel no era simplemente una máquina de matar. Detrás de su fachada de violencia, frialdad y venganza, tenía aspectos humanos que en ocasiones chocaban con su brutalidad. Era un hombre de campo, amante de los caballos y los animales. Sin embargo, ese amor por la naturaleza parecía que a fin de cuentas solo alimentaba su lado oscuro. Este equilibrio entre lo humano y lo bestial era lo que lo hacía tan impredecible, mientras que en su rancho podía disfrutar de la tranquilidad que ofrecía el campo. En las calles era un demonio desatado. Como cualquier figura compleja, Manuel tenía un lado personal que pocos conocían. Sin embargo, al final del día, su mayor adicción no eran los caballos ni los lujos, sino la violencia. Esta fue su compañera más fiel hasta el último de sus días. Dentro de lo que podríamos llamar el submundo del narcotráfico, existe algo incluso más valioso que el dinero, las joyas o los viajes: la lealtad. Algo tan preciado y tan frágil a la vez. Para muchos es muy difícil de conseguir y muy fácil de perder. Para el M1, la lealtad era la brújula con la que guiaba cada uno de sus movimientos. Venía de la vieja escuela del narco, de las décadas de los 80 y 90, una generación en la que la palabra de un capo valía más que el oro y las traiciones se pagaban con la vida. Cuando daba sus primeros pasos en ese mundo, los capos del narcotráfico aún creían fervientemente en estos códigos tácitos. La palabra de un hombre valía más que la propia vida, y todas las alianzas eran construidas sobre la base de la confianza y la lealtad mutua. Pero el narcotráfico no es una institución, ni tiene leyes inquebrantables, sino todo lo contrario. Podríamos compararlo a un castillo de arena, donde cualquier mínimo viento de traición, por más leve que sea, puede ser el causante de todo lo construido con paciencia y perseverancia se pierda en un abrir y cerrar de ojos. En la vida de Manuel, la traición se convirtió en una amenaza constante, que desde un comienzo le arrebató lo más preciado. Fue también traición la que lo empujó a tomar decisiones que marcarían su destino. Sin embargo, no todas las traiciones en la vida de Manuel vinieron de parte de sus enemigos. Dentro de su propio hogar, el cártel de Sinaloa, las tensiones internas amenazaban con explotar constantemente. A pesar de su lealtad ciega hacia el Mayo Zambada, Torres Félix tuvo varios roces con otros líderes poderosos. El que no podemos dejar de mencionar fue el conflicto con Gonzalo Insuna, conocido como el Macho Prieto, otro de los operadores más violentos y temidos del cártel. Si bien ambos compartían el respeto hacia el Mayo, sus temperamentos y ambiciones los llevaban a tener encontronazos con frecuencia. En la fiesta de cumpleaños del propio Mayo Zambada, el Ondeado y el Macho Prieto llegaron a un punto máximo de tensión, amenazándose de muerte el uno al otro. La tensión entre ellos era tan grande que, en algún momento, ambos salieron con sus grupos armados a buscarse mutuamente, dispuestos a acabar con la vida del otro. Aunque el Mayo Zambada intervino para calmar la tormenta que se avecinaba, la relación entre ambos pesos pesados nunca volvió a ser la misma. Para el cártel de Sinaloa, esta rivalidad interna representaba un riesgo constante, pero también era un reflejo de la inestabilidad que caracterizaba al mundo narco, donde las alianzas eran tan volátiles como el mercado de la droga. Como dijimos anteriormente, la traición fue como una sombra que acompañó a El Ondeado durante toda su vida, incluso hasta su último respiro. Fue el 13 de octubre de 2012 cuando Manuel Torres Félix fue abatido por el ejército mexicano en una emboscada en la zona de Oso Viejo. El narco utilizaba ese sitio para refugiarse y descansar cuando sabía que lo estaban buscando, pero también como centro de operaciones.
La versión oficial dice que la vida del narcotraficante terminó gracias a un exitoso operativo militar, pero existen voces que hacen hincapié en que la caída del M1 no fue simplemente obra del gobierno. Se rumorea que Torres Félix habría sido traicionado por alguien cercano, un miembro del propio cártel de Sinaloa. Después de años de lealtad y servicio, es sorprendente pensar que su propia gente, por quienes dio hasta lo más sagrado, podrían haber sido quienes lo entregaron a las autoridades nacionales. Existen muchas teorías y muy diferentes entre sí, pero una cosa es segura. Manuel Torres Félix, un hombre que construyó su vida en la lealtad y el código de honor del narco, pudo haber sido víctima de aquello que tanto detestaba. Manuel Torres Félix, el hombre que fue leal hasta el final, aprendió de la peor manera que incluso los más fuertes pueden ser derribados por aquellos a quienes alguna vez consideraron sus aliados. La muerte del ondeado no significó un punto final en su historia. En el mundo del narcotráfico, la muerte no es más que un cambio de forma y en muchos casos el comienzo de una leyenda. Para el cártel de Sinaloa y aquellos que vivieron bajo el yugo de su violencia, Manuel Torres Félix ha dejado una marca imborrable. No solo fue uno de los sicarios más temidos por sus pares y por otros líderes, sino que su figura también trascendió el ámbito del crimen organizado para convertirse en un mito popular, una sombra que todavía persiste en los rincones más oscuros de la cultura mexicana. A través de los narcocorridos, el subgénero musical que glorifica las hazañas de narcotraficantes y sicarios, la memoria del M1 ha sido inmortalizada. Los corridos en su honor narran su lealtad, su brutalidad y su búsqueda constante de venganza. A pesar de su ferocidad, el narcotraficante supo ganarse la admiración de sus hombres. Algunas canciones lo describen como un líder que jamás dudó frente al peligro. Otras lo muestran como un hombre de armas, y entre ellas mantienen la memoria viva de quien supo liderar y lograr hazañas dignas del recuerdo. No solo entre sus contemporáneos, sino también con quienes no llegaron a conocerlo y tal vez se enteran sobre su historia como una figura mítica. Su nombre es mencionado en los círculos del crimen con respeto e incluso admiración, elevándolo como una figura que supo ejercer la violencia casi a un nivel mítico. Muchos de quienes en la actualidad ostentan el lugar que alguna vez ocupó el ondeado lo ven como un ejemplo a seguir o una inspiración para quienes intentan seguir creciendo entre las líneas de este submundo. No obstante, su legado también deja un lado oscuro, la figura trágica de un hombre que fue atrapado por un destino cruel. Algunos lo ven como un simple asesino que dejó manchas de sangre y sufrimiento a su paso. La sociedad mexicana, especialmente en los estados más afectados por la violencia del narcotráfico, han tenido que lidiar con este dilema moral. Por otro lado, muchos ven a Torres Félix como un hombre que representaba el espíritu guerrero de quienes se niegan a toda costa a ser oprimidos por el gobierno o por otros cárteles. En esos casos, es mencionado también como una especie de justiciero oscuro que, a pesar de ser temido, también se ganó el respeto de los suyos. Se podría decir que la historia de Manuel "el Ondeado" Torres Félix es un poco la historia de México, un país que se ha encontrado atrapado en una guerra interminable entre la ley y el crimen organizado, donde figuras como nuestro protagonista de hoy representan tanto la violencia como la complejidad de la realidad que se vive en el día a día. El Ondeado fue un producto de su tiempo y de su entorno. Sin embargo, su muerte no fue el cierre del ciclo de la violencia. Al contrario, el narcotráfico sigue su curso, alimentándose de nuevas figuras que buscan el mismo poder que alguna vez tuvo el M1. Tal como la naturaleza que tanto acompañó a Manuel en sus tiempos libres, la historia del narcotráfico crece como una planta. Donde cae una hoja, dos más surgen en su lugar. En este caso, cada líder que cae deja consigo dos líderes más, haciendo que el ciclo de la violencia continúe sin final. Los cantantes asesinados por Ovidio Guzmán. Bifurcados. Después de que su padre fuera condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico en 2019, Ovidio Guzmán, o mejor conocido como El Ratón, emergió como uno de los líderes más poderosos y temidos del cártel de Sinaloa.
Su reinado de terror no solo se limitó al narcotráfico de cocaína, marihuana y metanfetamina desde México a los Estados Unidos. También provocó una ola de asesinatos y torturas a sus enemigos y ataques directos a las Fuerzas Armadas que hundieron a México en un caos constante. Sin embargo, la crueldad de Ovidio Guzmán superó todos los límites cuando, junto a sus hermanos, conocidos como los Chapitos, desataron un inmenso terror entre los artistas mexicanos de la época. Esta ola de miedo se desató debido a que algunos de ellos se negaron a cantar sobre sus sangrientas hazañas, alabaron a los cárteles rivales o se rehusaron a actuar en sus fiestas privadas. Estos son algunos de los músicos que fueron silenciados de una forma horrible tras cruzarse en el camino de los hermanos Guzmán. En la actualidad, es común que muchos artistas en México dediquen sus corridos a los narcotraficantes más poderosos. Aunque esta tendencia puede parecer reciente, su origen se remonta a 1931 con el corrido titulado El Pablote, dedicado a Pablo González, conocido como el Rey de la Morfina. Sin embargo, en aquel entonces estos corridos no eran meros homenajes, eran lamentos profundos escritos desde la cárcel que solían llevar consigo una moraleja. Servían como una reflexión sobre los peligros de una vida inmersa en el narcotráfico, ofreciendo advertencias sobre las graves consecuencias de seguir ese camino. Hoy en día el propósito de los narcocorridos ha cambiado drásticamente. En lugar de advertir sobre los riesgos, se han convertido en celebraciones de las hazañas y matanzas de los líderes de los grupos criminales, glorificando su poder y violencia. Además, estos corridos sirven como un mensaje de advertencia y desafío a los grupos rivales, perpetuando un ciclo de glorificación y violencia que refuerza la imagen de los narcotraficantes en la cultura popular. Un artista que se dedicó a escribir estas historias y que tenía un gran futuro por delante, pero que fue silenciado por los Chapitos, fue Luis Mendoza, de tan solo 23 años, el vocalista principal del grupo de regional mexicano Los Ronaldos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué están planeando? Que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Es lo que quieren, es lo que buscan, están planeando, que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros, 5 cargadores están conmigo, dice la letra de uno de sus narcocorridos. Al parecer, Mendoza no era consciente o no le temía los riesgos que conllevaba escribir en contra de los peligrosos narcotraficantes. La tentación de tener las mejores camionetas de lujo, mucho dinero y mujeres parecía suficiente como para ignorar los peligros que lo estaban acechando. Su joven existencia, marcada por los excesos y la fama, acabó el 6 de julio de 2019 en el estado de Sonora, el mismo lugar que lo vio nacer y luego morir. El día de los hechos, Luis Mendoza junto a su manager se encontraban en una funeraria en el centro de la ciudad despidiendo al Pepe Gangas, un amigo que días atrás había sido ejecutado en un ajuste de cuentas, como si se tratase de un mensaje de advertencia del cielo. Luego de la triste despedida, el cantante salió del establecimiento directo hacia su muerte ya escrita. A eso de las 4 de la tarde, Luis Mendoza se encontraba en el asiento del copiloto de su coche blindado pick-up doble cabina color gris, con su manager en el asiento del piloto. Mientras circulaban sobre la calle Nainari, ambos notaron que algo andaba mal. Su vehículo estaba siendo seguido de cerca por 2 coches sospechosos. Aunque intentaron perderlos de vista, no lo consiguieron. Temiendo que fuera algún enemigo en busca de venganza debido a sus provocativas canciones, Mendoza pidió apoyo a las autoridades. De nada sirvió la llamada de emergencia ni su coche blindado cuando fueron interceptados en el Boulevard Morelos y Coahuila por una ráfaga de disparos que golpeó contra ambos hombres. Las personas que circulaban por el lugar corrieron despavoridas por la lluvia de balas que llenó el lugar con sus fuertes explosiones. Luego se hizo silencio y las calles eran un mar de casquillos y sangre. La escena se convirtió en un trágico recordatorio de la violencia que rodea constantemente al género de narcocorridos.
Cuando las autoridades finalmente se presentaron en la escena, los sicarios ya se habían dado a la fuga y ya era demasiado tarde para Luis Mendoza y su acompañante. Ambos hombres habían perdido la vida de una forma brutal por las ráfagas de armas conocidas como cuerno del chivo, el término coloquial para el fusil de asalto AK-47, debido a la forma curva de sus cargadores, que se asemejan a los cuernos de una cabra macho. Los cuernos de chivo son una de las armas preferidas por los cárteles de droga. Lamentablemente, Luis Mendoza fue asesinado en el acto por una balacera de más de 300 disparos, truncando de manera abrupta su carrera y sus sueños. A 5 años del trágico crimen, si bien todos saben o tienen la sospecha de que fue obra de los Chapitos, el homicidio del cantante Luis Carlos Mendoza García continúa sin resolverse y sin justicia. El violento crimen contra Luis Mendoza no fue un caso aislado. Apenas 10 días después de su ejecución, las calles se tiñeron nuevamente de sangre con el asesinato de Samuel Barraza Rivas, el conocido cantante de narcocorridos. Barraza, famoso por éxitos como La Noche Ideal y La Parvada de Cuervos, este último destacándose por su enfoque en la frontera con Estados Unidos y la migración, se convirtió en la nueva víctima de los hermanos Guzmán. En las redes sociales, Barraza utilizaba la plataforma para anunciar sus presentaciones y se presentaba a sí mismo como un músico y compositor, contando con miles de seguidores. En su canal de YouTube compartía videos con sus mayores éxitos y estaba logrando el reconocimiento que había buscado durante años de arduo trabajo. Sin embargo, su gloria jamás alcanzaría su pleno esplendor, pues se cruzó en el camino de los temidos hermanos Guzmán. Al igual que en el caso de Luis Mendoza, la sombra de la muerte rondaba alrededor de Barraza. Días antes de su asesinato, el cantante había lamentado públicamente la pérdida de su hermano Misael Barraza, quien también había sido víctima de la delincuencia. Tristemente, Samuel Barraza no pudo prever su trágico destino, que llegó con la misma rapidez y brutalidad que el de otros artistas en su entorno. El 16 de julio de 2019, a las 22:30 horas, el cantante de 34 años, nativo de Sinaloa, se encontraba dentro del coche con un acompañante de nombre Luis Edel Hernández Frías, también de 34 años, en el estacionamiento de un centro comercial de Tijuana, Baja California, en la frontera con Estados Unidos. Al igual que Mendoza, a Barraza no le sirvió que su coche fuera blindado cuando fue atacado con armas matapolicías, llamadas así porque son capaces de atravesar blindajes. Cuando las autoridades llegaron al lugar de la masacre, encontraron al cantante con un disparo en el tórax y otro en la cabeza que acabó con su vida. Los policías también hallaron 4 casquillos percutidos calibre 40. Algunos testigos lograron describir al agresor como un hombre de aproximadamente 35 años de edad que vestía gorra negra, camisa roja a cuadros y pantalón negro, que se dio a la fuga sin ser detenido. Así concluyó la vida de Samuel Barraza Rivas, quien no midió los riesgos asociados por cantar narcocorridos que iban en contra de los Chapitos. El mundo de la música en México fue sacudido por un tercer crimen en 2019, apenas un mes después de la muerte de Samuel Barraza Rivas. Los Chapitos no mostraban señales de tregua. El siguiente en su lista de víctimas fue Roberto Domínguez Trejo, vocalista de la banda de narcocorridos Los Hijos del Cártel, que en sus canciones hacía alusiones a integrantes de 2 cárteles rivales. No se sabe si ambos bandos pagaron al cantante para que narrara sus hazañas, pero esta situación lo colocó en el blanco de ambos grupos. Todo ocurrió en la tarde del martes 12 de agosto, cuando Roberto Domínguez Trejo, de apenas 25 años, estaba estacionado en su coche Eclipse negro junto a su familia, esperando para cargar combustible en una gasolinera de Tijuana, Baja California. En ese momento, mientras esperaba su turno, un hombre se acercó al artista en un vehículo Camaro negro. Sin mediar palabras ni darle tiempo a reaccionar, el sujeto le disparó a quemarropa y luego huyó del lugar. Su esposa y su bebé, de apenas unos meses, fueron testigos del horrible hecho, pero tuvieron la suerte de salir ilesos. Desesperada, la mujer llamó a las autoridades mientras veía impotente cómo su esposo yacía agonizando en el suelo. A pesar de la pronta llegada de varios paramédicos, nada pudieron hacer para salvar al cantante,
quien fue declarado muerto en el mismo lugar de los hechos. Hasta el momento no se han realizado detenciones relacionadas con su muerte, sumándose a la larga lista de crímenes que permanecen sin castigo. El año 2019 terminó de una manera sangrienta, pero el año 2021 no fue diferente. Alex Quintero Navarro terminó siendo víctima de los chapitos. El cantante de corridos era originario de la misma ciudad donde falleció, Ciudad de Obregón. Todo sucedió el 25 de abril de 2021, cuando Alex Quintero fue invitado para cantar en una fiesta privada de jóvenes dentro del fraccionamiento Casa Blanca, en el municipio de Cajeme. Todo transcurría con normalidad. La gente se estaba divirtiendo y disfrutando del show del joven prometedor de apenas 22 años. Al concluir su actuación, el artista salió del establecimiento y se reunió con algunos amigos en la cajuela de su coche, estacionado afuera del salón. Pasaron la noche en tranquilidad, conversando y bebiendo, hasta que aproximadamente a las 3:45 de la madrugada, un vehículo dobló en la esquina y se acercó rápidamente hacia ellos. Los jóvenes observaron, aterrorizados, cómo hombres fuertemente armados descendieron del coche y atacaron directamente a Quintero. Los presentes huyeron despavoridos, temiendo ser alcanzados por una bala perdida, pero el artista no tuvo la misma suerte. No logró escapar y las balas lo alcanzaron. Cuando cesaron las detonaciones, los testigos vieron a los agresores huir en un vehículo Ford Escape gris y una camioneta blanca. Cuando los perdieron de vista, sus amigos se acercaron a la escena y encontraron al joven artista agonizando en la cajuela de su coche, que ahora estaba cubierta de su propia sangre. Desesperados por salvar su vida, sus compañeros lo trasladaron al Hospital General de Zona de Ciudad Obregón, junto a otras 2 personas heridas que fueron identificadas como Roberto Antonio M. y Abraham Eliodoro B., de 21 y 17 años de edad, respectivamente. Ambos recibieron atención médica en el hospital y lograron sobrevivir al ataque. Sin embargo, Alex Quintero no contó con la misma suerte. Arribó al hospital sin signos vitales y no alcanzó a sobrevivir a pesar de la atención médica. La voz de Alex Quintero fue silenciada abruptamente y para siempre. Menos de un mes después, México volvió a teñirse de sangre con la muerte de otro artista. Esta vez la víctima fue Julio Verdugo, vocalista de la agrupación Julio Verdugo y los Tres de Culiacán. Su carrera había despegado recientemente y de la noche a la mañana se le consideró una joven promesa de la música regional gracias al éxito de su canción Mi Regalo. Pero su fama no duró tanto como esperaba. En la madrugada del 9 de mayo de 2021, el joven de apenas 23 años salió de su domicilio ubicado en Culiacán, Sinaloa, área donde el poder absoluto era de Ovidio Guzmán y sus hermanos. Mientras Julio Verdugo circulaba por el Boulevard Las Torres, en la colonia Huizaches de Culiacán, a bordo de su camioneta Dodge Chrysler, otro vehículo se acercó rápidamente al suyo. Siguiendo el modus operandi característico de los chapitos, el agresor disparó con un arma de fuego sin darle tiempo a Verdugo para defenderse. Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar, dejando a Verdugo gravemente herido. Cuando los vecinos alertaron a las autoridades de lo que estaba sucediendo en la calle, ya era demasiado tarde para la promesa de la música regional. Su coche de color dorado como el oro estaba hecho una coladera en medio de la calle, aún con las luces y el motor encendidos. Dentro estaba el cuerpo del artista que yacía en el asiento del piloto. Lamentablemente estaba sin signos vitales y rodeado de casquillos de arma de fuego, dando por finalizada su prometedora carrera y dejando a sus seguidores devastados por la noticia. Como si la muerte de estos jóvenes artistas no fuera una advertencia suficiente para los demás, los chapitos volvieron a atacar apenas un mes después. El 16 de julio, Néstor Valdés, vocalista de la banda sinaloense La Acelerada, se encontraba disfrutando con sus amigos en un salón de fiestas ubicado sobre el callejón Tlaxcala y calle 11 en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Alrededor de las 21:30 horas, el cantante subió al escenario para animar las fiestas con sus pegadizas canciones. La multitud aplaudía y gritaba su nombre, disfrutando de uno de los momentos más destacados de su carrera.
Sin embargo, ese momento de gloria se vio interrumpido abruptamente cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y comenzó a disparar a Valdés en repetidas ocasiones. Horrorizados por el ataque, los invitados se dispersaron y buscaron refugio donde pudieron, mientras llamaban a las autoridades. Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar para brindar atención médica al joven artista, quien seguía luchando entre la vida y la muerte sobre el escenario del salón. El vocalista sinaloense fue trasladado rápidamente al hospital debido al estado de gravedad en el que se encontraba. Lamentablemente, horas después falleció debido a las heridas de bala. La ola de asesinatos de artistas mexicanos parece no tener fin. Ovidio Guzmán, conocido por su brutalidad, ordenó a sus sicarios más despiadados que ejecutaran a otro cantante que se había negado a actuar en su boda. Muchos se preguntan a qué artista mandó asesinar el hijo del Chapo. No se sabe si fue uno de los ya mencionados o si se trata de otro de los muchos músicos que han perdido la vida en estos años por el simple hecho de hacer música. Lo que está claro es que aunque muchos artistas intentan mantenerse al margen del crimen organizado, enfrentan un riesgo considerable si reciben una solicitud para realizar un show privado en una de las fiestas de estos grupos. En enero de 2023, Ovidio Guzmán fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, por fuerzas de seguridad mexicanas, después de una operación que incluyó un intenso tiroteo y enfrentamientos con miembros del cártel que dejó un centenar de muertos, gran preocupación y caos en los ciudadanos. El narcotraficante enfrentó cargos graves en México relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y otros delitos. Además, ha sido objeto de solicitudes de extradición a los Estados Unidos, donde se le acusa de participar en operaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico. Hasta el momento, su reinado de terror parece haber llegado a su fin. Sin embargo, esto no significa que otros aspirantes al liderazgo del cártel de Sinaloa o de cárteles rivales no pongan en la mira la vida de otros artistas. Este ciclo de violencia expone la sombría realidad de cómo el crimen organizado puede llevar a inocentes a una muerte prematura. Mientras la lucha por el control de los cárteles persiste, la amenaza seguirá latente.